Jueces capítulo 14 y 15. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos, hace que estén en paz con él. Proverbios 16, 17. Este pasaje deja clara una verdad, y es esta: en la soberanía de Dios, hasta los malos son usados por Dios para llevar a cabo sus planes. Y eso es cierto incluso hasta del diablo mismo. Y una muestra de eso es el libro de Job. Y cómo la maldad de Satanás fue usada precisamente para el bien de el siervo Job. La historia de Sansón es sin duda otro ejemplo de cómo Dios, por encima y a pesar del pecado de los hombres, e incluso cómo pueden usar sus acciones malas, Dios gobierna sobre todo y Él siempre lleva a cabo sus planes. Nosotros hemos estado estudiando el libro de los jueces y hemos estado viendo a cada uno de estos personajes que han ido apareciendo en este periodo importante de la historia del pueblo de Israel. Y hemos llegado ya al último de los jueces de Israel, al menos lo que comprende este periodo contenido en el libro de los jueces. Y dijimos en su momento que íbamos a dividir la historia de este último juez llamado Sansón en tres etapas: la etapa de su nacimiento, la etapa de su decadencia como juez y finalmente la victoria que él tuvo al final de su vida. Ya nosotros vimos en el sermón anterior de esta serie el nacimiento sobrenatural de Sansón y cómo Dios nos dio a nosotros una gran expectativa por los eventos que rodearon el nacimiento de Sansón. Y uno pudiera decir, al ver todo eso anunciado por un ángel, con una dieta específica, con una consagración específica, con un llamado específico, uno pudiera estar pensando, wow, ese libertador que va a nacer va a librar a Israel definitivamente. Pero rápido nosotros nos encontramos con que Sansón no resulta ser lo que nosotros esperábamos. No resulta ser el libertador a la altura de lo que había sido anunciado en su nacimiento, y pronto su vida empieza a entrar en una decadencia moral que nos pone a nosotros a cuestionarnos y a preguntarnos más bien cómo puede Dios usar o cómo puede Dios libertar por medio de un hombre tan débil y pecador como Sansón. Nosotros hoy abordaremos la etapa más conocida de la vida de Sansón, su fracaso como un líder probado para Israel, y vamos a hacerlo a la luz de los tres siguientes encabezados. El primero de ellos, vamos a ver a Sansón como un libertador sin carácter en todo el capítulo 14. Luego vamos a ver a Sansón como el libertador vengativo en Jueces capítulo 15, versículos 1 al 8. Y finalmente vamos a ver a un Dios soberano usando a un libertador sin carácter y vengativo. Jueces capítulo 15, versículos del 1 al 20. Del 9 al 20. Esa va a ser la distribución del contenido, del texto que nosotros vamos a exponer en esta mañana. Sansón, un libertador sin carácter, capítulo 14. Sansón, un libertador vengativo, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y el Dios soberano usando a un libertador sin carácter y vengativo, capítulo 15, versículos del 8 al 20. Noten, hermanos, cómo empieza nuestro texto en el versículo 14. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que la toméis por mujer. Nosotros vimos en el capítulo 13 la gran expectativa, como mencioné hace un momento, que se generó con Sansón. Sin embargo, ya adentrado el capítulo 14 se asume que el niño nace, crece y llega a cierta edad. A estas alturas no sabemos cuántos años tiene. Lo cierto es que la figura prometedora
de Sansón comienza a desdibujarse y a mostrar más bien rasgos de un carácter débil y lejos, muy lejos de toda la obediencia a Dios. Nosotros vamos a mirar cuáles serán más o menos esas debilidades de carácter de Sansón y vamos a agruparlas y ponerle un rótulo para que podamos estudiarlas mejor. Veamos que en primer lugar las debilidades de Sansón estaban asociadas a su ligereza de ojos. A su ligereza de ojos. Si quiere ponerle un nombre pecaminoso a eso, diga a su lujuria. A su lujuria. Rápidamente Sansón sería seducido por la belleza de las mujeres filisteas. Y ojo con esto, las que se suponía que él debía acabar, porque era el libertador que había nacido especialmente para eso. Él debía pelear contra los filisteos y él se suponía que no podía ser amigo de los filisteos. Pero aquí él no solo está pretendiendo ser amigo de los filisteos, sino casarse con una mujer de los filisteos. Se enamoró a primera vista en Timnat y quiso inmediatamente tomarla como esposa. Y esto debió ser terrible para sus padres. Ellos sabían que la misión dada por Dios era acabar con los filisteos, no unirse el matrimonio con ellos. Y aunque todo eso parecía estar bajo el control de Dios, eso no elimina la tremenda decepción que Sansón estaba representando, no solo para sus padres, sino para toda la nación de Israel. Dios había prohibido que los hijos de Israel se unieran en yugo desigual con aquellos que no estaban en el pacto de Dios. Y debo aclarar esto. La prohibición de Dios en el Antiguo Testamento no era que los israelitas no se casaran con mujeres de otras naciones. Esa no era la prohibición. La prohibición era que no se casaran con mujeres que no estuvieran en el pacto de Dios. Porque acuérdense que Israel adoptó a muchas extranjeras y las hizo parte de su pueblo, y ese matrimonio en cierta manera era lícito, ¿verdad? Incluso una de esas es aquella mujer que cuando entraron a Jericó, ella salvó a aquellos espías, a Rahab. Rahab era una mujer de Jericó, pero ella entra en la genealogía del Señor porque se casó con un judío y ella dio a luz a una persona que luego hizo parte de ese eslabón de la cadena que nos trajo a nosotros al Salvador. Así que la prohibición no era, no te cases con mujeres de afuera, no te cases con mujeres que no estén en una relación de pacto con Dios o que no hagan parte del pueblo de Dios. Y eso es bien importante para que nosotros comprendamos de qué se trata eso del yugo desigual. Y es que Dios en cierta manera quiere guardar a sus hijos de que ellos puedan tender a abandonar su fe por la influencia de aquellos que no conocen a Dios. Y digo esto porque algunas personas han acusado a Dios de ser un elitista. Entonces, no, que se casen solo con los judíos. Entonces, ¿por qué? ¿Acaso el plan de Dios era llenarnos solo de judíos? No, Dios no está obrando aquí basado en ninguna élite étnica. Él está más bien promoviendo que su pueblo se mantenga puro y fiel a Él, a su mandato. No puro en el sentido étnico o racial, sino puro en el sentido de a qué Dios es que ellos adoran. Ahora, hermanos, los creyentes solteros deben ser cuidadosos, y a propósito de esto, acerca de cuáles son los estándares para escoger a una pareja como esposo o como esposa. No se trata de lo que es agradable a nuestros ojos solamente. Por supuesto, uno se enamora y se enamora por los ojos. Pero eso no es todo lo que nosotros tenemos que ver, sino lo que es de acuerdo con la voluntad del Señor. De acuerdo con la voluntad del Señor. Y yo debo ser muy enfático en esto, hermano, porque una de las tentaciones en las que uno puede caer en medio de la soltería, primero es pensar que ser soltero es malo. Y segundo es pensar que ser soltero es una licencia libre y firmada para escoger lo primero que se atraviesa. Y claro, en medio del desespero uno dice, pero pastor, en la iglesia no hay nada, ¿verdad? Yo busco y miro la silla de al lado y miro la otra y lo que veo son parejas. Y los poquitos que veo como que no encajan. Y eso puede hacer que caigamos en la tentación y creamos la mentira de que entonces hay una licencia y un cheque en blanco para que cualquiera lo firme. Y ojo con eso, hermanos.
Porque hasta el día de hoy, el yugo sigue siendo desigual, como lo ha sido siempre. Y lo que no adora a Dios, lo que no sirve a Dios, siempre tendrá mayor influencia sobre el que sirve. Porque nuestra tendencia y nuestra inclinación, incluso siendo parte del pueblo de Dios, es hacia el pecado. Y eso es como si alguien está encima de una tarima y le pide a alguien de abajo que le ale la mano, así, abajo en la tarima. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? ¿Que el de arriba levante al de abajo o que el de abajo tire al de arriba? Eso es más o menos lo que sucede en el yugo desigual. Y es por eso que el Señor es tan enfático en eso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si alguien pudiera pensar, oh pastor, pero eso no aplica para el matrimonio. Nosotros vemos claramente eso en 1 Corintios 7, cuando Pablo dice que si una hermana queda soltera, es libre para casarse, o está soltera, es libre para casarse, con tal que sea en el Señor. Y eso es con tal que sea con alguien que esté también en el Señor. Así que esto no es un asunto menor. No es un asunto superficial o que debemos mirar solo como un capricho de una iglesia local. No es parte de la manera en que Dios quiere cuidar de nosotros y protegernos a nosotros. Pero hay algo más en este pasaje que yo quiero que nosotros veamos, o en esta debilidad de Sansón, y no es tanto acerca de Sansón, sino sobre los padres de Sansón. Miren lo que dice el versículo 3. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió, escucha las palabras de Sansón, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Eso traducido a nuestro idioma es algo, yo quiero a esa porque me da la gana. Esa es la que a mí me gusta. Esa es la que yo quiero. Más su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Y yo quiero que ustedes vayan poniendo el dedito en esas cosas porque vamos a lidiar al final con por qué Dios está permitiendo todo esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente? Ahora, lo que quiero observar, como les dije, en cuanto a los padres de Sansón, es que ellos al parecer habían perdido toda autoridad e influencia sobre su hijo. Según la ley de Dios y la costumbre de los pueblos judíos, quienes escogían las esposas para los hijos eran los padres. El ejemplo de Abraham, que manda a su siervo para que vaya a donde su familia y su hijo pueda casarse. Isaac, en cierta manera, se casó con la mujer que estaba en el consentimiento de su padre. Pero nosotros vemos aquí a unos padres que no tienen ni siquiera influencia emocional sobre su hijo. Él está tomando una decisión de manera autónoma y él está incluso diciendo esto: como yo sé que quienes escogen las esposas para los hijos son los padres, yo les voy a decir a quién me tienen que escoger. Eso es lo que está pasando. Los está utilizando para que le escojan la esposa que él quiera. Y ¿sabe qué, hermanos? Es una tragedia cuando los hijos son los que gobiernan en una casa, ya sea por medio de la manipulación o la manifestación abierta de la rebeldía. Eso es una tragedia terrible. Los padres somos responsables hasta cierto punto de la manera en que enseñamos y conducimos a nuestros hijos, y nosotros vamos a dar cuenta a Dios por eso. Vamos a darle cuenta a Dios por eso. Nuestro deber es instruirlos para que ellos vivan de acuerdo con la fe, para que ellos vivan de acuerdo a la verdad. Y ya, si en una época de libre decisión ellos toman caminos que nosotros no esperábamos, nosotros debemos estar tranquilos porque hemos hecho lo correcto. Y debemos también saber que por lo menos ellos deben estar claros en que están yendo contra nuestra voluntad. Por lo menos deben estar claros en que están yendo contra nuestra voluntad. Y eso, hermanos, es importante por varias razones. Es importante porque Dios sigue preservando a su pueblo por medio de la unidad familiar. Dios dejó el evangelio para que el evangelio se transmitiera de una generación a otra generación. Y sí, mis amados, la iglesia es la manera en la que nosotros proclamamos la gloria de Dios a los no creyentes. Pero Dios dio también
su pacto, su promesa, su evangelio para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los que hubiesen de creer por los hijos de nuestros hijos. Y no podemos perder de vista eso. Nuestra mayor responsabilidad, y no, o para decirlo mejor, nuestra primaria responsabilidad está en nuestra casa. Yo no puedo ser más activo evangelizando afuera que trabajando con los de mi casa. No puedo entregar todas mis fuerzas tratando de alcanzar al mundo para Cristo mientras mis hijos no tienen ningún tipo de respeto ni tampoco consideración con el evangelio que creo. Y de nuevo, está claro que nosotros no vamos a convertir a nuestros hijos, es el Señor, pero por lo menos tienen que sentirse mal porque van por el camino que no van sus padres, por lo menos, si es que deciden tomar ese camino. Así que estos padres de Sansón no parecen estar muy alineados realmente con lo que uno esperaría que fuera una paternidad bíblica. Pero ¿qué pudiéramos esperar de hombres que habían sido enseñados en dioses paganos y que habían abandonado la ley de Dios? Eso es lo que estamos viviendo aquí, en el libro de los Jueces. Y es solo cuando se apartan de la ley de Dios que entonces se apartan también de cómo criar a sus hijos en la verdad. Él va camino ahora a pedir la mano de su mujer filistea. Miren lo que dice en el versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, de aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y si ustedes lo que subraya la Biblia, subraye por favor esa palabra. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón, porque nos vamos a ocupar de ella más adelante. Y en ese camino nosotros vemos otro rasgo débil del carácter de Sansón, y es su falta de compromiso y obediencia a la palabra de Dios. Su falta de compromiso y obediencia a la palabra de Dios. Si ustedes lo leyeron conmigo, Sansón mató a un león. Y ustedes saben cuáles eran las 3 únicas prohibiciones que él tenía en su vida. No cortarse el cabello, nunca embriagarse ni con vino ni sidra. ¿Y cuál era la otra? Nunca contaminarse con un cuerpo muerto. Pero él aquí, como si nada estuviera pasando, mata a un león, a menos que lo haya matado con un poder a distancia. Uf. Pero no es eso lo que pasó. Él se involucra en una lucha con el león y despedaza al león porque le abre la quijada, lo mata, y él tiene allí un contacto con un cuerpo muerto. Sansón era consciente que estaba obrando mal. Incluso por eso no le contó a sus padres. El texto dice que no lo declaró a sus padres. Y es curioso, ¿verdad? Mientras no lo respetaba para que ellos tomaran una decisión sobre con quién debía casarse, aquí parece que le tiene cierto temor de contarle, como para ahorrarse tal vez el discurso de sus padres. Algo un tanto extraño, ¿verdad? Pero él no solo mató al león. Nuestro texto dice más adelante, y hay algunas porciones que no vamos a ir leyendo por cuestión de tiempo. Nuestro texto dice más adelante que él de regreso tomó al león, el cuerpo que había matado, y había allí un enjambre, y tomó la miel del enjambre y dio también a sus padres, contaminándolos también a ellos, según la ley ritual de Dios. Una actitud a todas luces irresponsable. De modo que no solo estamos frente a un hombre lujurioso y rápido de ojos, sino frente a un hombre irresponsable. Y a todas estas, si ustedes fueran el pueblo de Israel de la época y yo les estuviera contando esta historia, todo lo que usted estuviera haciendo sería algo común. Eso es lo que nos va a salvar a nosotros. Ese va a ser nuestro libertador. Hasta aquí, Sansón nos está presentando un cuadro sumamente decepcionante de lo que uno espera de un gran libertador. Ahora, él no solo fue irresponsable al contaminarse con un cuerpo muerto. También dice nuestro texto, si lo revisan conmigo, en el versículo 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes.
Y esa palabra banquete es literalmente una fiesta de bebidas. Una fiesta de bebidas. En la época seguramente de la o de la vendimia. Seguramente. Que era donde se oficiaban los matrimonios normalmente. Ahora, él volvió a violar otra ley de Dios. Otra de las prohibiciones de Dios, que era no contaminarse, no tomar nunca vino ni sidra. Nunca tomar vino ni sidra. Es más, esta era una prohibición tan estricta que incluso cuando él estaba en el vientre de su madre, Dios le dijo a su madre, no tome vino ni sidra, porque por el cordón umbilical él puede romper el voto de Nazareno, pero mira que aquí él no le está importando eso. O sea, Dios se tomó el cuidado de cuidar su consagración desde su nacimiento, pero él aquí lo está tomando de manera tan jovial que hace una fiesta con sus amigos. Y alguien dirá, pero pastor, ahí no dice que él bebió. Yo tengo mis sospechas y es más, tengo casi la plena certeza de que no solo bebió, sino que se emborrachó. Porque después sale hablando tontería, como lo vamos a ver en un momento. Así que lo que sabemos por ahora de Sansón es que es un hombre lujurioso, es un hombre irresponsable, es un hombre sin temor de Dios, pero además de eso, ligero de labios. Ligero de labios. El texto nos dice que cuando ellos estaban en la fiesta allí con los jóvenes, era una fiesta que normalmente duraba unos 7 días, era el desposorio, una boda con todas las de la ley, ¿verdad? 7 días, todos tomando mucha bebida, y en uno de esos días, Sansón les declara a ellos un acertijo, una cosa de borracho. Si usted se da cuenta, eso no es más nada que una cosa de borracho. Versículo 12, Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Todo borracho es ostentoso, por eso digo que estaba borracho. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Y este era el enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Si ustedes se dan cuenta, eso es una cosa de niños. Tal vez en la época era muy común ese tipo de enigmas y propio como para alegrar. Uno aquí se alegra las fiestas de otra manera, ellos se la alegraban con enigmas, eso es muy extraño. Pero ellos se alegraban la fiesta con enigmas. El caso es que no podían descifrarlo. Ellos estaban pensando que el fuerte tal vez era el mismo Sansón. El caso es que no encontraban cómo descifrar el enigma de Sansón. Y esto daría lugar a una de las más lamentables debilidades de Sansón. La debilidad ante las mujeres. La debilidad ante las mujeres. En vista de que los jóvenes de la fiesta no podían descifrar el enigma, buscaron a la novia y le dijeron, mira, si tú no haces que ese hombre te diga qué significa ese enigma, nosotros te vamos a matar a ti y vamos a matar a tu papá y vamos a acabar con todo. Así que desde el 3er día la mujer empezó a insistirle a Sansón, hasta con lágrimas en sus ojos, que por favor le dijera qué significaba ese enigma. Y te puedes imaginar a Sansón, no. Pero de repente al ver las lágrimas de la mujer, empezó a ablandarse y bueno, tal vez te lo diga. Hasta que por fin Sansón cede y declara a la mujer cuál era el enigma. Y esto nos deja a nosotros varias cosas que pensar, varias. Nosotros debemos ser cuidadosos de las cosas que hablamos y el uso que hacemos de nuestras palabras. Nosotros no siempre tenemos que abrir nuestra boca, no siempre tenemos que decir algo. A veces lo hacemos porque nos sentimos obligados a llamar la atención sobre nosotros mismos. Pero si fuéramos más cautos con el uso de nuestras palabras, seguramente nosotros nos ahorraríamos muchísimos problemas. Salomón, que créame,
sabía más porque Dios le había dado sabiduría que por cualquier otra cosa, dijo, aún el necio cuando calla es contado como sabio. Y muchas veces nuestra lengua está conectada directamente con el cerebro sin ningún tipo de filtro en la mitad. Y todo cuanto viene a nuestra mente lo declaramos. Y como dice también Salomón, es como quien abre una compuerta de aguas y ya ese flujo de agua o esa cascada no se puede detener. Sansón no tenía ninguna necesidad de poner ningún enigma, ni tenía ninguna necesidad de llamar la atención sobre sí mismo en la fiesta, pero le pudo más todo su deseo de llamar la atención. Y por otro lado, y esto es algo que no quiero tampoco pasar por alto, la mujer de Sansón lo manipuló con sus lágrimas solo para obtener de él lo que ella quería. Y creo que esta no es una actitud que una mujer debería imitar. Al menos no una mujer piadosa y creyente, de ninguna manera. Las mujeres y hermanas queridas que están aquí deben ser cuidadosas de no ceder a esta tentación, de usar la influencia emocional que naturalmente tienen sobre sus parejas para poder sacar de ellas un provecho o algún beneficio personal. Incluso aplica en el deber conyugal. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 7, no os neguéis el uno al otro para ocuparos, a menos que sea para ocuparos sosegadamente en la oración. Y me refiero a que a veces esa manipulación se traslada al plano conyugal y es, mira, si tú a mí no me compras esa cama, si tú a mí no me das esto, si tú a mí no me das aquello, si tú a mí no me das tal cosa, entonces de mí no vas a obtener nada tampoco. Y esa es más o menos un poco la actitud de esta mujer. Era la actitud manipuladora, usando de nuevo su influencia emocional sobre Sansón para poder traer sobre ella un beneficio personal. Mucho cuidado, mis queridas hermanas, con ceder ante esta tentación, porque va a estar ahí. A veces hasta de manera inconsciente va a estar ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Esta tentación está latente desde la caída del Edén. El Señor dijo que la consecuencia del pecado era, tú vas a desear controlar a tu marido. Y esa tentación está allí, continua y permanentemente. El deseo de controlar, el deseo de manipular, el deseo de provocar toda situación para el favor personal. Y es algo que a veces no detectamos fácilmente como pecado, como dañino. Pero creo que no es una conducta piadosa. No es así como operan o como vive una mujer que teme al Señor. Pero volvamos a nuestro texto por la comodidad de algunos aquí. Los convidados a la boda descubrieron el acertijo y obviamente porque la mujer logró sacarle información a Sansón y en el último día le dijo, mira, esto es lo que significa el acertijo. A Sansón le pusieron una trampa y lo cierto es, hermano, que él después dice, miren, si no hubiese sido porque mi mujer me saca estas palabras, ustedes nunca se enteran. Y yo leyendo el texto pensaba para mí y le dije a Sansón, ¿sabes qué, Sansón? Si tú no hubieses puesto ese enigma, ellos no lo hubiesen adivinado porque no hubiese nada que adivinar. Así que Sansón sale de ahí para cumplir su paga. Y lo que hace es que toma unas zorras, algunas traducciones dicen chacales, que eran algunos animales de gran tamaño. Para mí el milagro era que lograra reunir y capturar 30 chacales. Y les pegó unas teas encendidas o unos manojos de hierba seca y prendió esas 300 teas, ¿verdad? Bueno, estoy pensando más en un pasaje más adelante. Aquí lo que hace Sansón más bien es que va y mata a 30 hombres y les quita los vestidos. Lo de las teas es más adelante, perdón, mi hermano. Y yo sé que la pregunta que está en nuestra mente ahora es, ¿cómo es que Dios manda su espíritu para no dejar mal a un tonto como Sansón? Porque revisen conmigo el pasaje en el versículo
19. Cuando ellos descubren el enigma, Sansón sale y va a cumplir su paga, que era traer los 30 vestidos. Y mira lo que dice el versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Y esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios venga sobre Sansón para que él cumpla una promesa a la que se hizo acreedor por ser tonto, por ser rápido de labios, por estar posiblemente embriagado? Es más, yo sé que ustedes deben estar pensando esto. Cuando Sansón iba rumbo al pecado para tomar a una mujer filistea como su esposa, el Espíritu del Señor viene sobre él para matar a un león. Y ahora que Sansón está quebrantando de nuevo la ordenanza del Señor, el Espíritu de Dios viene sobre él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios está haciendo esto con Sansón? Y yo quiero pedirles un poquito de paciencia y que esperemos un poco más para responder a esa pregunta. Quiero que lo veamos más claramente adelante. Y así que guárdelo allí. Esta es la segunda vez que usted va a subrayar: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. La primera fue cuando mató al león. La segunda cuando él mata a 30 hombres para quitarle los vestidos y cumplir una promesa. Mientras tanto, vamos a seguir ahora en nuestro texto, en lo que es nuestro segundo encabezado. Ya hemos visto a Sansón, el débil de carácter, y hemos visto la debilidad de su carácter en su lujuria. Hemos visto la debilidad de carácter en su falta de compromiso con la voluntad de Dios o su irresponsabilidad. Y hemos visto su falta de carácter también en su ligereza de labios, lo cual le traería muchas consecuencias más adelante. Pero ahora veamos un rasgo de carácter de la débil de Sansón, que quise verlo aparte porque creo que tiene unos elementos un poco más interesantes. Y es Sansón como un libertador vengativo, del versículo 1 al 8 del capítulo 15. Miren lo que dice el 20 en el 14. Después que Sansón se va, enojado, él no se quedó viviendo con la mujer, él se fue, dice el 20, y la mujer de Sansón fue dada a su acompañante, al cual él había tratado como su amigo. Y ya de por sí, uno dice, con todo lo volátil que es Sansón, algo va a pasar aquí. Cuando Sansón se entere de eso, algo va a pasar. Aunque la boda se consumó, Sansón no se quedó a vivir con su mujer. Ella fue entregada a su mejor amigo, a su acompañante. Es más, si lo prefiere, al que parece que era el padrino de la boda. Y yo sé que hasta aquí uno diría, hermano, eso es una novela, ¿verdad? Pero está bien interesante. Pasando el tiempo, Sansón decide regresar, porque él dice, voy a buscar a mi mujer, ahí tiene que estar esperándome. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero Sansón de nuevo va a Timnat como si nada, ¿verdad? Vengo a buscar a mi mujer, ¿dónde está? Y se encuentra con tremenda sorpresa. Versículo 2, le dijo el padre, me persuadí de que la aborrecías. En otras palabras, estuve convencido que no querías nada con ella. Y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Lo que está diciendo es, mira, yo la di a tu amigo, pero no hay problema. Toma a la hermana menor como si se tratara de una ternera, de un animal, una cosa así, ¿verdad? No te puedes quedar con ella porque yo se la di a tu amigo, pero coge a la menor. Entonces dijo Sansón, versículo 3, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. En otras palabras, miren, si algo pasa, no es mi culpa. Y fue Sansón, y ahora sí, y fue Sansón y cazó 300 zorras
y tomó teas, que eran como chacales, y la juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Eso era como una cadena, ¿no? Las amarró, y entre cada cola con cola, y entre cola y cola, puso una tea ardiente. ¿Te imaginas? Un chacal o una zorra, de cuando se ve la cola prendida, empieza a correr, ¿verdad? Y el punto es que los campos de trigo de los filisteos ya estaban listos para recoger. Y si usted sabe de esos, o si no lo sabe, esos campos de trigo cuando están listos para la siega están secos, tostaditos. El sol ya los tiene, mejor dicho, un sol muy alto los quema. Ahora imagínate unas teas encendidas. Así que las zorras empiezan a correr por todos los campos, viñas y olivares, todas las mies que tenían amontonadas. Fue un incendio de grandes magnitudes. De hecho, acabó con toda la cosecha de los filisteos. Y los filisteos dijeron lo siguiente: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, o el yerno del hombre de Timnat. Ahora, noten que para esta época ya Sansón no era el yerno de él, pero alguien tenía que pagar. ¿Por qué no dijeron Sansón? Ve a Sansón. Ellos tenían cierto respeto por Sansón y sabían que se podían meter en problemas. Así que fueron y buscaron al yerno y lo quemaron a él y también a su hija. Eso fue una cosa tremenda realmente. Ellos reaccionaron con violencia, y cuando Sansón se entera de lo que estaba sucediendo y cómo habían quemado a su mujer, aunque ya no era su mujer, Sansón dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña. Hermanos, yo sé que hasta aquí el relato nos parece muy entretenido y uno como que se puede meter en la historia y se pierde un poquito en los detalles. Pero yo no quiero que perdamos de vista qué es lo que nosotros estamos siguiendo aquí en este texto. Sansón respondió vengativamente, matando a miles de ellos. De hecho, la frase los hirió cadera y muslo es algo muy parecido, es un hebraísmo, y es algo muy parecido a lo que nosotros usamos como: oye, cortó rabo y oreja. O sea, no dejó nada. No dejó nada. Hubo una gran mortandad de filisteos en manos de un solo hombre. Ahora, el hilo de esto es: como quiera que sea, Dios está salvando a los judíos de los filisteos. Como quiera que sea, los filisteos están siendo acabados. Como quiera que sea, Dios está siendo fiel a su pacto y está cumpliendo su promesa. Yo los libraré de vuestros enemigos. Pero no perdamos por un momento de vista que las faltas y pecados de Sansón son reprochables. Es decir, aunque Dios esté ejecutando un plan a través de los pecados de Sansón, eso no exime a Sansón de su culpa y su responsabilidad. Y esto es bien importante, mi hermano, porque muchas veces nosotros confundimos la soberanía de Dios con la permisividad de Dios. Y entonces pensamos: como Dios lo está permitiendo, debe ser que Dios está de acuerdo. Y eso, la mayoría de veces, es un error. Porque la soberanía de Dios está relacionada con su carácter propio personal, pero su permisividad está estrictamente ligada con su palabra. En otras palabras, Dios puede ser soberano y perfectamente soberano, pero su permisividad está regida por su palabra. De modo que si alguien quebranta la palabra de Dios, es culpable por quebrantar la palabra de Dios, aun cuando Dios sea soberano. Porque son dos cosas que se miran de manera independiente. La venganza y el enojo de Sansón
eran personales. Él no estaba pensando, me voy a vengar porque ustedes han oprimido a mi pueblo. Ustedes no lo han visto de ninguna manera. Él está persiguiendo solo sus intereses. Su orgullo fue herido. Y él no estaba molesto con los filisteos porque tenían un problema con Israel. No, él solo tenía su orgullo herido. Su orgullo había sido pisoteado y eso motivó su venganza. Y de nuevo, mis hermanos, que Dios de todos modos esté llevando a cabo su plan no puede hacernos perder de vista los pecados que somos llamados a evitar en este texto de las Escrituras. Debemos cuidar nuestro corazón. Y escuche esto, los sentimientos mal manejados pueden albergar en nosotros el deseo de venganza y eso es un pecado terrible que puede terminar haciendo daño a otros, como bien dice el autor de Hebreos. No sea que brotando en ustedes una raíz de amargura, muchos vengan a ser contaminados. El Señor dice claramente en su palabra, mía es la venganza, yo voy a pagar. Y a veces, hermanos, pensamos que al ser víctimas tenemos todo el derecho de responder con ira o con venganza, pero no es así. Pareciera lo más lógico a los ojos de los hombres. Si me hacen daño, devuelvo con daño. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no es así. Entre los que tememos, amamos y servimos al Señor. Y hermano, lo digo con toda solicitud y amor profundo por ustedes. Guarden su corazón. Guarden su corazón. Pongan todo en manos del Señor porque Él hará. Tomemos el ejemplo del Señor Jesucristo, el cual cuando le maldecían, no respondió maldición por maldición, sino que encomendó toda su causa al fiel Creador. Y que es bendito por los siglos de los siglos y que juzga con justicia. Hermanos, otra vez lo digo con todo mi corazón, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Nosotros siempre pensaremos que la venganza es justificable. Siempre. Nuestro pecado nos dice, tienes todo el derecho. Hazlo. ¿Quién te lo impide? Estás herido. Estás ofendido. Te han hecho daño. Han jugado contigo. Han pisoteado tu honor y tu honra. Te han puesto por el suelo. Han barrido el piso contigo. Tienes todo el derecho. ¿De dónde sacamos eso, hermano? No es de la palabra de Dios. Y hablando una vez con alguien acerca de esto me decía, es que es por eso que la Biblia no me gusta. Y la Biblia no me gusta porque me dice que yo tengo que perdonar al que me ofende. Y tengo que poner todo en las manos del Señor. Pero mientras tanto, ¿quién lidia con mi dolor? Y digo que ese es el punto. No se trata de ti. Se trata del Señor. Se trata de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero no todo ha terminado entre Sansón y los filisteos. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Cómo un Dios soberano usa a un libertador débil de carácter y además vengativo. Versículo 9. Después de esto, los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Versículo 10 del capítulo 15. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ahí está la razón, ¿verdad? Él obró vengativamente.
Entonces ellos le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, no, solamente te prenderemos o te vamos a capturar y te vamos a entregar en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Así vino hasta Leí y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y esta es la tercera vez que vemos al Espíritu de Jehová viniendo sobre la vida de Sansón. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, sino que venía, los investía o los capacitaba para cierta actividad y luego se retiraba. Y eso es lo que está pasando aquí. Y luego que el Espíritu viene sobre Sansón, él pelea y de manera sobrenatural con la quijada de un asno mató a 1000 hombres de los filisteos. Y obviamente es algo que solo podemos atribuirle a un milagro del Señor. Su fuerza descomunal no era algo que había obtenido haciendo ejercicio. Era algo que venía como parte de la obra de Dios en su vida. Ahora, aunque es una hazaña sin precedentes, Sangar, otro de los jueces, había también peleado con un arma rudimentaria y matado a muchos hombres. Había algo muy particular esta vez. Y es que no nos queda duda que era Dios quien estaba obrando a través de Sansón. Y ahora sí, ¿por qué? Ahora sí, ¿por qué Dios está usando a Sansón a pesar de su débil carácter y de su corazón vengativo? ¿Por qué, siendo Sansón alguien que va contra los preceptos de Dios, Dios lo está utilizando para llevar a cabo su plan? Y ojo, mis hermanos, yo no quiero ser simplista con esto, pero Dios ha estado obrando su plan por medio de las manos de un hombre pecador. Y para nosotros poder entender esto, debemos acudir al Nuevo Testamento, donde encontramos algo de ayuda al respecto. Y es esta: los dones o las habilidades no necesariamente son una muestra del carácter maduro y piadoso de una persona. En ese sentido, una persona puede manifestar de muchas maneras sus acciones de servicio, los dones que el Señor le ha dado: predicación, enseñanza, servicio, diaconado, discernimiento, liberalidad, pero aún así tener un carácter maduro y reprobado. ¿Por qué? Porque tener los dones no es lo mismo que tener el fruto del Espíritu Santo. Y yo me temo que a menudo nuestra confusión ha estado allí, que hemos pensado que los dones son el fruto, y eso es una gran equivocación. Los dones del Espíritu Santo son habilidades dadas por Dios para el servicio a otros y la edificación de la iglesia, pero el fruto del Espíritu está más asociado con el carácter de la persona. En otras palabras, los dones son como yo sirvo y me presento a otros, pero el fruto del Espíritu es lo que Dios produce en mí y cómo yo me presento delante de Dios. Y hay un peligro en confundir eso, porque nosotros podemos medir la espiritualidad de una persona por sus dones y no por sus frutos. Y fallamos muchísimas veces en ese sentido. Oh, pero mira qué predicador. Oh, pero qué cantante. Pero mira este hermano cómo ofrenda tan liberalmente. Pero mira su misericordia. Pero mira cómo sirve. Pero mira cómo se entrega. Sin embargo, cuando uno examina el carácter, uno se da cuenta que puede llevar una vida de abierto pecado sin ningún problema. No vayamos lejos. Los corintios tenían todos los dones. Es más, ninguna iglesia tenía tantos dones como los corintios. Y Pablo dijo: yo me gozo que ustedes están completos en todos los dones, se manifestaban ahí.
Pero si examinamos la carta a los Corintios, ellos estaban divididos, cuestionaban el ministerio de Pablo, tenían a un adúltero entre ellos, uno que se acostaba con la mujer de su madre, además se demandaban los unos a los otros, tenían problemas conyugales, tenían problemas de idolatría, tenían problemas con cuanto a la administración de los dones, ofrecían sacrificado a los ídolos, se trataban mal los unos a los otros, habían problemas de diferencias sociales, abusaban de la cena del Señor, se emborrachaban con el vino de la cena del Señor. Y para ponerle una cereza al pastel, cuestionaban que el Señor Jesucristo se hubiese levantado entre los muertos. Entonces, ¿cómo es posible que uno pueda decirle a esa cosa, iglesia? Y digo cosa porque si uno mezcla todo eso, uno dice, ¿cómo podía ser eso una iglesia? Pero tú revisas el capítulo 12 y 13 y 14, todos hablaban en lengua. Todos querían profetizar. Todos tenían dones espectaculares de sanidad, de todos los sentidos, pero habían problemas de inmadurez y pecado en ellos terribles. Y yo creo que a eso se refiere el Señor Jesucristo en Mateo 7 cuando dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos tu evangelio, sanamos enfermos, pero yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no tenían el fruto del Espíritu. Y finalmente, hermanos, eso es lo que importa. Bendito sea Dios por los dones que Él da a su iglesia. Pero finalmente, el Señor no nos conoce por nuestros dones, sino por nuestros frutos. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en Sansón. Era un hombre con los dones de Dios, pero sin el fruto y el carácter de un hombre de Dios. Y la pregunta persiste, ¿pero por qué Dios lo usaba? Porque Dios estaba llevando a cabo un plan. El plan de libertad a los judíos de los filisteos. Si usted me lo permite, yo alabo a Dios por eso. Que en su soberanía incluso puede usar el pecado de un hombre débil para liberar a su pueblo. ¿O creen ustedes que Dios no puede usar a un presidente impío para beneficiar al pueblo de Dios? ¿O creen ustedes que Dios no puede usar a un hombre sin temor alguno como Nabucodonosor para humillarlo y que le glorifique? ¿O creen ustedes que Dios no puede usar a los hombres malos de este mundo para servir a la iglesia de Jesucristo? Lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y esto es bueno, ¿sabe por qué? Porque nos permite extender a nosotros el concepto de la soberanía de Dios un poquito más atrás. Porque nuestro concepto de la soberanía de Dios a veces es Dios usa solo a aquellos que están calificados y cualificados. Y eso nos permite meter a nosotros a Dios en una caja. Y es cierto que Él usa a los que están cualificados y calificados, pero es cierto que su soberanía está por encima de todo y que Él gobierna todo y que Él controla todo. Y como dijimos al principio, hasta el diablo puede estar en sus manos siendo usado por Dios. La maldad del apóstol Pablo fue usada en Hechos capítulo 7 para expandir a la iglesia a través de la persecución y la muerte de muchos cristianos. Eso parece no tener mucho sentido, pero es la manera en que el Dios soberano obra. Bendito sea Dios por su fidelidad, porque finalmente Él está cumpliendo su plan. Y es más, si me lo pregunta, hermano, ¿dónde iba Dios a encontrar en medio de un pueblo rebelde y pagano como el de Israel en el tiempo de los jueces a alguien perfecto para libertar? Bendito sea Dios por su fidelidad, porque nada impide que sus planes se lleven a cabo. Y de la manera en que Sansón fue usado a pesar de su pecado para traer liberación a Israel, de la misma manera Judas, de la misma manera Barrabás, de la misma manera Pilatos fueron usados para llevar a cabo el plan más maravilloso del universo, la salvación de todos los que creen en su nombre. Bendito sea Él por los siglos. Después de esta guerra, y ya con esto voy cerrando, Sansón queda exhausto y es increíble. El hombre que mató a miles está a punto de morir de sed. Dice en el versículo 18 que él clama a Dios con algo de altanería y le dice,
yo moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Acabo de matar un montón de gente y me va a dejar morir de sed. Es la primera vez en 3 capítulos, hablando de Sansón, que vemos a Sansón hablándole a Dios. La primera vez. Y lo hace cuando ya no tiene nada que hacer. Cuando es débil. ¿Verdad que ese Sansón es muy único? Eso nunca nos pasa a nosotros, ¿verdad? Él peleó con todas sus fuerzas. Él, cuando ya no tuvo, entonces clamó a Dios. Ese Sansón es muy único. Y encima clamó de manera altanera. Grosera, si se permite. Esto es la fragilidad de la vida. Nosotros estamos en las manos del Señor, aun cuando pensemos que somos las personas más fuertes del mundo y que creemos que tenemos todas las cosas en control. Él estaba muriendo. Y de nuevo, qué triste es que ha tenido que llegar a la última instancia de su vida para acordarse de Dios. Y si usted alguna vez ha tenido sed, usted debe saber más o menos lo que debe estar sintiendo Sansón. Y esto es lo que pasa, hermanos, con muchas personas a diario, que solo se acuerdan de Dios cuando sus propias fuerzas se acaban, como si no fuera Él el que incluso provee las fuerzas que nosotros consideramos propias. Cuando yo le digo a alguien, mira, no pelees en tus propias fuerzas, incluso esas, lo que estoy pensando es que incluso esas propias fuerzas Dios las da. Pero hay algo que yo no puedo pasar por alto aquí, hermanos. Dice el versículo 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó y por eso llamó el nombre de aquel lugar en Jacore, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Mientras Sansón clama por agua, nuestro perfecto Salvador provee agua. Dios le provee agua a Sansón para que no muera. Pero pensando en la manera en que este pasaje nos apunta a Cristo, Jesús también clamó por agua en la agonía de su muerte. Y dijo, tengo sed. Pero en lugar de agua, al Señor le dieron vinagre. Lo cual iba a ser terrible para su salud en ese momento. Sansón pudo saciar su sed con un manantial, pero no así nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, la muerte del Señor Jesucristo hizo posible que una gran fuente de agua se abriera para nosotros que tenemos sed. La historia de la redención y especialmente la historia de Sansón es más que un Dios salvando milagrosamente a un hombre con sed. Es Dios salvando a su pueblo por medio de la sed de un hombre. Es Dios salvando a su pueblo por medio de la sed de su propio Hijo. Si alguien tiene sed, dijo el Señor, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El que bebe de esta agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Yo soy la fuente de agua de vida que salta para la vida eterna. Mis amados hermanos, Él nos ha provisto a nosotros de una fuente inagotable de agua. Por su sed, por su muerte, nosotros hemos venido a ser saciados. Bendito sea el Señor por los siglos. Bendito sea Él. Oremos.